Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en este taller que surgió con la necesidad de capacitarnos, ya que somos manipuladores de alimentos en nuestros campamentos, en la organización de los eventos que estamos haciendo últimamente, por una cuestión o por la otra. Siempre estamos manipulando alimentos, siempre tenemos el grupo de cocina, en este caso, bueno, liderado por Graciela y por Gretel, que siempre estamos trabajando mucho en los eventos que estamos relacionados con intercambio de jóvenes. Entonces, bueno, quisimos darle una cuestión más teórica, con un respaldo también para saber las nociones básicas, estar un poco eh, instruidos con respecto a lo que tiene que ver la manipulación de alimentos. Es por eso que tenemos hoy con nosotros a la licenciada Liliana Lown, quien es licenciada en bromatología por la UNER y doctora en Ciencias, Tecnología y Gestión de la Calidad Alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia, España, y también fue profesora titular ordinaria de Microbiología de Alimentos en UNER, investigadora y directora de tesis doctorales y postdoctorales, y actualmente está en la evaluación de publicaciones científicas internacionales, siempre en el área de microbiología o ciencias y tecnología de los alimentos. Y además, como Yapa y Plus, presidenta del Rotary Club de Gualeguaychú Oeste, a quien también tenemos presente a Víctor Badaraco. La verdad que una mega presentación para Lili, Ay, quien, sí, gracias. quien generosamente está con nosotros hoy para compartir sus saberes. Te agradecemos mucho, Lili, por el tiempo y por la predisposición para dictar este taller que tanto necesitamos. Y bueno, a partir de ahora la palabra es tuya, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer, ¿no? Y sobre todo si puedo compartir, bueno, qué sé yo, lo que he aprendido, la experiencia, bienvenida. Bueno, yo lo organicé pensando en lo que ustedes hacen. Y por supuesto que estoy súper abierta a que me interrumpan y me hagan preguntas. O sea, mejor si hacemos un intercambio. Quizás me olvide de algunas cosas, entonces está bueno. Y más si ustedes, ¿no? Dicen que están capacitados en manipulación de alimentos, así que, bueno, genial si lo hacemos entre todos. ¿M? Bueno, comencemos. Em, Vamos a hablar un poquito de los peligros en los alimentos. Vieron que tenemos diferentes tipos de peligro. Los peligros físicos, que en realidad uno por ahí no le da importancia. Víctor y Sergio saben que a mí, nosotros elaboramos locro en Rotary y particularmente los huesitos me re preocupan, porque el locro lleva hueso, entonces carne con hueso, entonces a mí me van todas las veces que elaboramos, me escuchan hablar preocupada de estos peligros que pueden estar en los alimentos. Bueno, no vamos a hablar mucho de esto, porque en realidad esto seguramente lo saben todos, sobre todo si se han capacitado. Los vidrios, ¿no? Cuidar los vidrios, por ejemplo, de las luminarias, que no caigan sobre los alimentos, que no caigan, bueno, o sea, cuando uno elabora alimentos, mejor que si no tiene anillos, si es que no usa guantes. Entonces, evitar, al menos evita que estos agentes físicos puedan estar en los alimentos. Los peligros químicos también son importantes, pero si uno en una cocina separa todos los elementos de limpieza o desinfección que use de los alimentos, en realidad no va a haber riesgos, pero es bueno tenerlo en cuenta. Y vamos a hablar particularmente de los alergenos, porque son sustancias químicas presentes en los alimentos que pueden generar problemas. Y después vamos a hacer hincapié en los biológicos, en las bacterias, en los virus, porque últimamente hubo un caso de norovirus en Bariloche donde muchos chicos se enfermaron. Entonces vamos a hablar un poquito de los virus y si ustedes miran acá arriba, a ver si yo voy a poner ahí, el puntero. Acá, si miramos un poquito acá, esto yo lo saqué de Asal porque en realidad yo creo que, no sé, la única provincia que tiene notificaciones, nosotros las tenemos atrasadas, a nivel nacional están atrasadas también. Y fíjense que
cuando habla de los peligros, de las enfermedades que ha habido por alimentos, en realidad habla de las enfermedades por bacterias, por parásitos y por virus. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito, algo de hepatitis A y de norovirus, y algo de triquinosis, porque, bueno, precisamente ustedes tienen algunos, bueno, en realidad en las provincias, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, ¿no? Es frecuente que uno escuche que hay brotes de triquinosis. Bueno, en Santa Fe este año, en abril, en mayo, hubo un caso importante, un brote, ¿no? No un caso, sino brotes, ¿no? O sea, afectaron, se enfermaron un número interesante de personas. Bueno, y después vamos a hablar un poquito de las toxinas que pueden estar en los alimentos. Entonces, ¿sí? Entonces, como peligro químico, lo importante son los alergenos, ¿no? Sustancias que están en los alimentos, básicamente en estos nueces, avellanas, almendras, leche, huevos, pescados, ¿no? Que generalmente tienen sustancias, histaminas, o albúmina, lisosima, bueno, glicininas, etcétera, diferentes sustancias que cuando ingresan a un organismo no son reconocidas y entonces generan un estado alérgico. Y en estas sustancias, estos alimentos que están acá, que más o menos en realidad involucran al 90% de los alimentos, aparecen también sustancias agregadas como colorantes, antioxidantes o conservantes, que son los sulfitos. Y que se han encontrado casos de alergias a estas sustancias. Con respecto a las alergias, las personas conocen si tienen alergia, ¿no? Si ustedes trabajan con jóvenes, ya tienen una vida desarrollada, así que entiendo que conocen que son alérgicos a algo. En la normativa argentina, uno puede tener, como en este caso, un rótulo que dice contiene cereales, gluten, leche, sulfitos. O sea que eso alerta de que las personas alérgicas no los pueden consumir. Y aquellas empresas que en realidad no tienen un sistema de calidad para alimentos muy exigente, en realidad lo que tienen autorizaciones para decir puede contener trazas de huevo y leche. O sea que en realidad uno presta atención a los rótulos y sabe si los alimentos pueden ser o no consumidos por personas con alergia. Bueno, y con respecto a los peligros biológicos, en realidad, bueno, como vieron que la mayoría de los casos estaban causados por bacterias. ¿Y por qué las bacterias o cuándo las bacterias pueden generar problemas en los alimentos? Sobre todo cuando los alimentos se dejan un tiempo suficiente a temperaturas inadecuadas. O sea que si un alimento, esto lo deben saber, ¿no? Se deja entre 5 y 60 grados centígrados, ¿qué hacen las bacterias, que son seres vivos? Captan nutrientes y se reproducen. Sobre todo si las condiciones del alimento son las adecuadas. Y fíjense que después de, acá tenemos 9 horas, las bacterias pueden llegar desde 1 a 2 millones. O sea, una bacteria nunca va a haber en un gramo de alimento, estamos hablando, ¿no? O sea que después de 9 horas uno podría decir que está comiendo bacterias. Esta capacidad, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, una Escherichia coli, en condiciones óptimas, en un alimento óptimo, cada 20 minutos se puede reproducir. Entonces, bueno, llegar a números elevados. ¿Cuándo? Cuando los alimentos se mantienen en condiciones deficientes. Y además, ¿no? Tiene que haber factores adecuados para el crecimiento, porque cuando hay alta concentración de azúcar, las bacterias ya no tienen agua libre porque el agua se une a las moléculas de azúcar, a las moléculas de sal, y entonces eso impide tener agua para sí y poder reproducirse. O sea que alimentos salados o alimentos con alta concentración de azúcar son alimentos en los cuales las bacterias van a tener dificultad para reproducirse. Lo mismo con respecto al pH. En alimentos ácidos, las bacterias que tienen un pH interior de aproximadamente 7 van a tener dificultad para reproducirse. O sea, los alimentos ácidos son, como el yogur, por ejemplo,
son alimentos seguros, más seguros, porque de pronto las bacterias en realidad pueden adquirir genes que les permite desarrollarse en medio ácido. Y ha pasado, ¿no? Ha pasado que, no sé, la industria ha estado segura de que su alimento no iba a generar problemas de salud y sin embargo las bacterias, ¿por qué? Porque tenía, por ejemplo, un pH ácido y sin embargo las bacterias se han desarrollado. Y esto tiene que ver porque las bacterias, digamos, en su ciclo biológico, si están en pHs ácidos, van generando adaptación y después cuando llegan al estómago, en realidad pueden pasarlo y llegar al intestino y producir enfermedad. Esto una Escherichia coli, una salmonela, ¿no? Tienen estos factores que les permiten, o genes que les permiten adecuarse a condiciones de acidez. Y el oxígeno, la mayoría de las bacterias necesitan oxígeno, si bien hay bacterias anaerobias. Pero si hay oxígeno disponible, bueno, y temperaturas adecuadas, o sea, un ambiente adecuado, llegan a un número elevadísimo. Y yo me puedo dar cuenta si el alimento está contaminado. Depende, porque si desarrollan bacterias alterantes, en realidad sí, uno va a ver el alimento alterado, ¿no? A veces, por ejemplo, el fiambre, ¿no? Un jamón, sobre todo si yo lo compro feteado, ¿qué voy a ver? Que hay un biofilm sobre el alimento, hay una película generada por el desarrollo de bacterias. Esas bacterias, de pronto no son, pueden no ser patógenas, sino alterantes, ¿no? Porque, bueno, ambientalmente estas bacterias existen y contaminan los alimentos. O sea, si uno compra estos productos, lo que tiene que tratar es de consumirlo lo antes posible, antes de que llegue la producción de sabores o aromas extraños. ¿Está claro? Bien. Bueno, los virus. Los virus no se multiplican en los alimentos. O sea, un virus se multiplica, pero en las células puede multiplicarse dentro de una bacteria. Pero en este caso, los virus que pueden estar en los alimentos se multiplican en las células intestinales nuestras. Entonces, uno cuando tiene los síntomas de la enfermedad está eliminando virus y elimina virus en gran cantidad. 1.000.000 por gramo. Si yo no tengo las medidas de higiene adecuadas, ¿qué pueden ser? Esos virus pueden llegar de la materia fecal a las manos, de las manos a los alimentos. Y en los alimentos con menos de 100 virus por gramo, perdón, pueden causar enfermedad. Estos virus que se desarrollan en las células intestinales, se reproducen ahí, se eliminan por materia fecal, son, por ejemplo, el norovirus o el virus de la hepatitis A. Son virus, en realidad el virus de la hepatitis A afecta el hígado, del hígado va al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo se elimina después en el intestino. ¿Qué más decíamos? Bueno, generalmente los virus que pueden afectar a las personas, que se transmiten por los alimentos, son virus que hacen la vía fecal oral. O sea, un virus respiratorio, el de resfrío o de la gripe, no tiene por qué preocuparme. Si bien, ¿no? Si yo estoy con estos síntomas, es mejor que no trabaje con alimentos, lo vamos a repetir varias veces. Pero los que interesan son los virus que, como les decía, se reproducen en el intestino y se eliminan por materia fecal y de ahí pueden llegar a los alimentos. Los virus en realidad no están en los alimentos, o sea, porque en realidad el virus tiene afinidad con una determinada célula, por ejemplo, la célula intestinal, ingresa a la célula y ahí se reproduce. Y de ahí es que después es eliminado. Y los virus, al ser partículas más chiquititas, o sea, no son células, es una estructura con proteínas que recubre un ADN. Al ser una estructura más pequeña y más simple que una bacteria, por ejemplo, o que un hongo, el hongo es una célula eucariota, ¿no? La bacteria es una célula procariota, el virus una partícula. Al tener, digamos, menos estructura, son más resistentes a la refrigeración, a la congelación, al pH. Y entonces pueden persistir en los alimentos. ¿Persisten mucho tiempo? No. Pero si la persona está enferma, está trabajando con alimentos,
en realidad ahí va a diseminar los virus. Y yo puedo ver una comida como esta que está acá, perfecta, ¿no? Que dan ganas de comerla, pero si trabajó alguien enfermo, puede tener una gran cantidad de partículas virales y producir la enfermedad. ¿Está claro? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, ¿sí? ¿Querías decir algo? ¿No? Perdón. No, no, Bueno, todo fenómeno. bien. Bueno, veamos algo de los parásitos, porque, bueno, Santa Fe, Córdoba, bueno, Entre Ríos también, de pronto Entre Ríos un poco menos, pero en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, hay mucho más casos de triquinosis. Acá, en realidad, estamos hablando nosotros de un parásito. O sea que estamos hablando de una estructura que tiene mucho más componentes. Por lo tanto, en realidad son más sensibles. Si bien la concentración de sal que puede haber en un salamín, el ahumado o el frío no eliminan el parásito de la triquinosis. Este parásito tiene la particularidad que cuando ingresa al organismo, a través de, por ejemplo, a través de manufacturas de cerdo, ¿no? Porque el cerdo es el animal en el cual el parásito se desarrolla. Y se desarrolla, o sea, se localiza en los músculos estriados. ¿No? Bueno, ahí me queda la duda. Bueno, en el diafragma, por ejemplo, ¿no? Betty, a ver, decime, ayúdame. Bueno, entonces ahí se localiza y después puede estar, o sea, si alguien elabora chacinados, esto podría estar. Pero el que elabora chacinados sabe que tiene que hacer, que tiene que mandar a analizar la carne que va a utilizar para la preparación de los embutidos. O sea, eso está regulado en todos lados, en todas las provincias, y se sabe que todo alimento que circule, nosotros con rótulo y que esté autorizado, en realidad no va a tener ningún problema. ¿Cuándo ocurren esto? Si digamos, si está todo para ser controlado, si el Estado conoce el tema, los que elaboran chacinados también conocen el tema, y sin embargo a veces ocurren estos casos. Y a veces las personas dicen, ¿no? Los que elaboran chacinados dicen, uy, ¿qué lo voy a llevar a analizar? Si siempre me da bien. O sea, esta vez no lo llevo. No sé, lo elaboran en un campo, justo un día de lluvia, difícil para salir. Entonces, como que a veces uno, digamos, es más lábil con las exigencias y entonces ocurren esto de que puedan estar contaminados con larvas de triquina y producir brotes. ¿Qué tiene que hacer uno para evitar esto? En realidad, bueno, yo les decía, ya son organismos animales, están dentro del reino animal. Entonces, en realidad acá la cocción va a destruir las larvas, ¿eh? O sea, la buena cocción va a destruirlas. Las larvas tampoco las veo. O sea, si miro una carne y no la voy a ver, tiene que ser al microscopio para poder verla. Yo no me voy a dar cuenta si tiene o no. Y es por eso que la gente lo consume, tampoco se altera el alimento, las personas lo consumen y después enferman. Bueno, entonces vimos bacterias, virus o parásitos y resulta que también hay unos peligros que están relacionados con las bacterias o con los hongos. Generalmente, si hay bacterias, las bacterias pueden producir toxinas que eliminan al alimento. O sea, cuando desarrollan en un alimento, por ejemplo, Clostridium botulinum o Staphylococcus aureus, cuando desarrollan un alimento y llegan a un nivel de bacterias importante, en realidad emiten señales que se conocen como quorum sensing, se emiten señales entre ellas, y en esas señales se indican que esas señales indican la producción de toxina. Entonces, Staphylococcus aureus, al recibir señales, las células empiezan a producir toxina. Y eso, o sea, ¿cuándo lo hacen esto? Cuando yo tengo más o menos 10 a las 5, 10 a las 6, no más o menos, cuando tengo 10 a las 5, 10 a las 6 bacterias por gramo de alimento.
En esos casos es muy probable que tenga toxina estafilocóxica en el alimento. La toxina estafilocóxica la bacteria la produce dentro de la célula y la elimina al alimento, como les decía, cuando recibe este tipo de señales. Y también una bacteria que produce, hay que tener mucho cuidado, que produce toxinas, pero en realidad una toxina diferente, porque el estafilococos produce síntomas gastrointestinales, es una enterotoxina, pero la del Clostridium botulinum es una neurotoxina. También es una toxina que la bacteria produce, que es inestable en el medio interno, entonces la elimina. Y es una toxina altamente poderosa para producir síntomas neurológicos en las personas que las consumen. Generalmente la toxina botulínica, todos saben, ¿no? Está relacionado con, más que nada, con las conservas caseras. Por ahí de pronto con la producción artesanal, ¿no? Y todos los casos, la mayoría de los casos que se reportan, tienen que ver con el consumo de conservas caseras. Más que nada conservas de carne, ¿no? Donde hay carne, donde el Clostridium botulinum está en la tierra, entonces cuando hay poca higiene de la carne o de los vegetales que se usan en conservas, entonces se producen las toxinas. La bacteria desarrolla y produce la toxina. Y después tenemos las toxinas de hongos, que en realidad las toxinas de hongos no van a producir como estas toxinas. Ah, perdón, me olvidé decirles algo de las endotoxinas. Las endotoxinas las bacterias las producen en nuestro intestino. O sea, por ejemplo, Escherichia coli o Salmonella, yo ingiero una cantidad, generalmente es muy poca cantidad la que se ingiere, pero las bacterias llegan al intestino, encuentran el hábitat adecuado, las células afinidad con las células intestinales, y entonces producen las toxinas en el intestino. Esas se llaman endotoxinas. No están en los alimentos. Y sí, las que están en los alimentos son las toxinas de hongos. Las toxinas de hongos en realidad no van a... Es muy raro que produzcan una respuesta inmediata, o sea, que yo ingiera toxinas de hongos y tenga síntomas, ¿no? Inmediatos, como si fuera la toxina estafilocóxica, ¿no? Que uno ingiere toxina estafilocóxica y los síntomas aparecen rapidísimo. A veces, antes de que uno se vaya de una fiesta. Y en cambio las toxinas de hongos no, van a estar presentes, generalmente están relacionadas con el maní, con el maíz, ¿no? Y las más tóxicas, las aflatoxinas, ¿no? Y en realidad no van a producir síntomas, sino que van a ir acumulándose en el hígado y después van a terminar produciendo cáncer de hígado. Síntomas directos no va a haber. Pero les cuento que la semana pasada escuché una charla de un cordobés que estudia toxinas de hongos. No estudiaba en estos momentos concretamente micotoxinas, pero bueno, uno se tentó y le preguntó qué pasa con el maní cordobés, y la respuesta que me dio fue que habían comprado una bolsa de maní pisingallo y habían encontrado fumonicinas en el pisingallo. Así que, bueno, la toxina de Aspergillus, las aflatoxinas en realidad son las sustancias naturales más potentes para producir cáncer y bueno, eso tienen afinidad con el maní, ¿no? Sobre todo el maní que se desarrolla en la tierra, entonces los hongos en la tierra están y pueden después desarrollar. Y a veces hay hasta sinergia entre un hongo, por ejemplo, del carbón en el maní y los hongos productores de aflatoxina. Así que en realidad esto nada más que para decir que uno debe controlar el consumo, no para que de pronto ustedes, me imagino que no les dan maní en este tipo de eventos a los chicos, ¿no? Pero bueno, era un comentario al fines de los conocimientos de cada uno, ¿no? Me pareció interesante compartir lo que dijo este señor Cordobés. Así que uno tiene que tener cuidado de pronto con el consumo, digamos, intensivo de este tipo de alimentos. ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí. ¿En qué momento hay que llevar a la heladera un alimento que ya fue cocinado? ¿Hay que esperar que se enfríe o enfriarlo, digamos, en caliente? Te pregunto porque en Europa circula la noticia que una chica dejó arroz blanco hervido que se enfríe fuera de la heladera, luego lo enfrió y después falleció, porque no sé qué generó eso. ¿Eso es verdad? ¿Cómo se maneja eso?
Puede ser verdad. Sí, sí, puede ser verdad, porque en realidad los alimentos en realidad no pueden estar más de 6 horas, ¿no? En llegar a la temperatura de enfriamiento, menos de 5 grados, ¿eh? Porque en ese tiempo, en realidad las bacterias pueden reproducirse. En realidad uno puede esperar, supónganse que yo elaboro un matambre, en realidad no, si lo llevo directamente a la heladera, puedo generar aumento de la temperatura en la heladera, sobre todo si tengo alimentos. Pero digamos, el matambre lo dejo que baje la temperatura y empiezo el enfriamiento, rápidamente, porque cuando son alimentos en los que tienen, por ejemplo, una gran cantidad de componentes, como el caso del matambre que tiene ingredientes como verduras deshidratadas en el interior. Bueno, si la temperatura en realidad tarda mucho en llegar, puede haber reproducción bacteriana. El arroz también, en realidad está más relacionado con una bacteria que se llama Bacillus cereus, que puede producir una toxina en el alimento, puede ser producir la toxina después de ingerida. Normalmente no, o sea, nosotros no tenemos casos de enfermedades transmitidas por alimentos por Bacillus cereus, ¿no? Y quizás, si hay casos, no se reportan, porque en nuestro país de pronto estas enfermedades son de duración limitada, entonces después puede tener la persona puede tener vómitos o diarrea, pero que duran 24 horas, 48 horas se mejoran, entonces no hay notificación. Y es muy raro que alguien tenga, no sé, que le produzca la muerte, el consumo. Esto. Pero, ¿qué pasa? En personas inmunosuprimidas, por ejemplo, en realidad la situación es diferente. Entonces, eh, puede haber casos más complicados, por ejemplo. Pero los alimentos se tienen que refrigerar rápidamente después de elaborados. Si uno quiere estar seguro de que no produzcan enfermedades transmitidas por alimentos. Y bueno, yo les voy a contar ahora, les voy a dar algunas nociones de refrigeración, pero ¿cómo se refrigeran para que llegue rápidamente? En recipientes lo más, digamos, donde la altura del alimento sea lo más baja posible. O sea, si yo pudiera, no sé, preparo un relleno de carne, nunca lo voy a refrigerar en una olla, lo voy a refrigerar, por ejemplo, en una bandeja de horno. Entonces rápidamente se enfría y de esa manera evito el desarrollo. Bueno, ¿dónde se encuentran los microorganismos? En realidad los microorganismos pueden estar en las personas enfermas, las personas sanas, los animales sanos, en realidad en el interior no hay microorganismos, o sea, patógenos no hay. O sea, las personas enfermas son los que transmiten bacterias que pueden producir enfermedades en otros. En los animales también, normalmente, o sea, los animales sanos en realidad no tienen bacterias. Pero bueno, ¿dónde tenemos sí bacterias? En todo lo que esté en contacto con el medio externo, o sea, la piel, las mucosas, ahí sí, ¿no es cierto?, hay bacterias. Y en el caso de la piel, por ejemplo, algunas personas, o sea, pero con una incidencia relativamente baja, puede tener algún estafilococos enteropatógeno, productor de toxina. Normalmente en la piel lo que tenemos son estafilococos, pero que no producen enfermedades transmitidas por alimentos. Pero a veces algunas personas pueden, o porque han tenido alguna infección en la piel, pueden ser portadores de estafilococos productores de enterotoxina. Generalmente, cuando, no sé, a ver ustedes que han hecho cursos de manipulador de alimentos, en la industria, por ejemplo, no se controla un manipulador a ver si tiene estafilococos en la piel. En realidad no se controla, no se controla. Pero bueno, se supone que si hay alguien que es portador de estafilococos, en algún momento tiene que haber generado algún problema. Ha habido casos, ha habido casos en una fiesta en Neuquén, que, bueno, los manipuladores de alimentos fueron responsables porque se encontró la misma información genética de los estafilococos que aislaron de las tortas y los que aislaron de las personas. O sea, que eran los manipuladores los que fueron portadores de las bacterias. Bueno, y o sea, un animal sano, acá en este caso, ¿no?, la carne de cerdo, la carne de vaca, la carne de oveja de un animal sano, en realidad no tiene bacterias. Pero bueno, cuando en la faena se cortan las medias reses, en realidad las bacterias pasan del intestino, o sea, es muy difícil que no pasen del intestino a
a la carne. Pero ¿dónde van a estar las bacterias? En la superficie de la carne. O sea, no van a estar en el interior de la carne. De un animal sano, en el interior no va a haber bacterias. O sea, yo hago un bife, vuelta y vuelta, ¿no? Un bife de chorizo, vuelta y vuelta, no va a pasar absolutamente nada, porque la cocción de la superficie de la carne va a eliminar las bacterias. Pero si yo elaboro un chacinado, ¿no? Que tiene carne molida, cuando yo vaya trozando la carne desde la res hacia el bife y del bife, no sé, a cuadraditos como hay acá para un guiso o a carne molida, ahí voy incorporando bacterias, ¿no? Y entonces esas bacterias van a desarrollar y van a poder producir enfermedad. Pero esas bacterias, generalmente las Escherichia coli, por ejemplo, que son muy comunes por ahí en los animales, ¿vieron Escherichia coli enterotoxigénica, enteromorrágica, productora de síndrome urémico hemolítico? Una buena cocción la destruye, porque son bacterias que en 70 grados centígrados desaparecen del alimento. El problema es en las carnes picadas, ¿no? Cuando elaboro alimentos con carnes picadas, que tengo que asegurar que la temperatura interior sea la necesaria para eliminar las bacterias. Y bueno, veamos qué pasa con los huevos. Porque bueno, porque en mi vida yo he estudiado un poco esta bacteria, que es salmonela, y están los huevos, así que les voy a contar algo. Bueno, las aves pueden tener salmonela en sus intestinos y pueden incluso tenerla en el conducto, digamos, en todos los órganos que tienen que ver con la formación del huevo. Y en ese caso, el huevo, como ven acá, ¿no? Ya tendría, por ejemplo, salmonela, si es la bacteria que está en las aves, que es la que tiene afinidad con las aves. Entonces estaría en el huevo. Pero fíjense lo que pasa cuando una gallina produce un huevo con salmonela. Las bacterias tienden a salir del huevo. Tienden a salir y entonces es como que el riesgo es mucho menor. En cambio, cuando hay bacterias en la superficie de la cáscara, por ejemplo, por restos de materia fecal que hubiera de gallinas enfermas, generalmente las gallinas enfermas se separan. Y los huevos en realidad deben comercializarse limpios. Pero bueno, si hubiese huevos en los cuales de pronto uno hizo una práctica inadecuada, que es lavarlos y conservarlos lavados por cierto tiempo, pero aunque los huevos no se lavan, si yo los lavo y le rompo la cutícula protectora, las bacterias podrían ingresar al huevo y en ese caso sí, llegar a la yema. ¿Cuándo llegará la yema? Cuando el huevo es muy viejo. Porque la clara tiene factores inhibitorios, porque protege la yema, que es donde va a nacer el pollito, ¿no? Donde se va a alimentar el pollito. Así que la clara tiene muchas sustancias protectoras para mantener la integridad de la yema. Pero cuando el huevo es muy viejo, la yema de pronto pierde esa estructura y entonces queda, digamos, más liviana y las bacterias, las salmonelas podrían llegar a la yema. Y en ese caso sí, un huevo estaría con una alta carga microbiana. Pero bueno, esto no es tan frecuente, ¿no? Y entonces generalmente no hay problemas por consumo de huevo. Generalmente los problemas de salmonela muchas veces en los alimentos, en mayonesas caseras, son los manipuladores los que llevan la bacteria y no porque sea el animal enfermo. Porque como les digo, generalmente los animales enfermos, ¿no? Se separan en la producción de gallinas, si bien no, al estar tan juntas, ¿no? Sobre todo las gallinas blancas, que están muy juntas en las jaulas, bueno, tienen un poco más de riesgo. En cambio, las gallinas coloradas están más separadas y entonces el riesgo es menor. Bueno, así que si uno consume huevos frescos, en realidad utiliza huevos frescos en la preparación de alimentos, el riesgo es mínimo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me quiere ayudar? Ah, Betty, abrí el micrófono. Ah, Te no quería puede. preguntar, ¿a qué le llamás un huevo viejo? Bueno, un huevo que tiene más de un mes. Ah, Sí, y porque, aprendí bueno, una cosa, que un huevo no se lava.
No, no se lava, ¿no? El huevo en realidad uno lo tiene que adquirir limpio, porque es obligación de las empresas vender huevo limpio. Hay normativas. Lo que pasa es que a veces uno ve que de pronto, ¿no? En las ciudades, no sé, sobre todo en las ciudades chicas, como que uno esto por ahí ve huevos sucios. Pero en realidad se limpian, uno tiene que tratar de los huevos sucios, consumirlos primero, y si los pone en la heladera, guardar solo los huevos limpios. Gracias. Como práctica más segura. Bueno, hay vías, ¿no es cierto?, de transmisión de las bacterias a los alimentos. No, esto no voy a entrar en detalle, ¿no? Porque me imagino que lo de la tabla de picar carne, todo el mundo lo sabe. O de picar verduras, las tablas estas, todo el mundo conoce esto y yo no los voy a aburrir con esto. Uno tiene que tratar, ¿no?, de utilizar diferentes tablas para picar alimentos, sobre todo después de picar carne, ¿no? De picar carne cruda de vaca o de pollo, en realidad no debe picar verduras. Pero esto es algo, ¿no? Es una práctica que todos la conocemos. Y después el lavado de manos, porque como les decía, las bacterias del intestino de una persona, por mala higiene, se transmiten a los alimentos. O sea que el lavado de manos es fundamental. Cuando, después de ir al baño, después de tocar alimentos crudos, después de tocar una superficie que no esté limpia en la cocina, después de tocar residuos, o sea, uno sabe, ¿no?, que salió de la cocina o que es una práctica, uno lo conoce a esto, que en realidad sabe que tiene que lavarse las manos, porque las manos son el principal problema de transmisión de microorganismos. Sí, Hugo. Te quiero preguntar cuál es la mejor forma de conservar muchos huevos. Un emprendimiento de gallinas ponedoras, 5.000 gallinas, 5.000 huevos por día, ¿Sí? no tienen cámara frigorífica, producen, juntan, acopian y entregan. ¿Cómo funciona todo eso? Sí, sí, es que el huevo en realidad no necesita ser conservado en heladera. En Estados Unidos los huevos no se refrigeran, ¿no sé? En países que los huevos no se refrigeran. ¿Por qué? Porque si el huevo se produce, no se lava, y si se hace lavado, en realidad hay empresas que hacen lavado de huevos, pero pero después del lavado aplican una cutícula protectora. Para que no Y los penetren huevos las... se pueden conservar a temperatura ambiente porque los inhibidores de la clara son muchos. La lisozima, ovotransferrina, ovalbúmina, o sea, impiden de que las bacterias puedan llegar a la yema. Realmente el huevo es seguro, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era chico en el campo, las gallinas ponían huevos, juntábamos los huevos, los que estaban sucios se consumían primero, los otros iban a un cajón, no iban Sí, nunca a la sí, heladera. sí, 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 sí. Iban a un cajón y había que venderlo y consumirlo. Sí, sí, el huevo puede no ir a la heladera. Lo que pasa es que uno como que tiene una práctica, ¿no? Que lo lleva, lo pone en la heladera, aparte de las heladeras tienen las hueveras, y entonces vienen con hueveras, entonces es ¿Para como que qué están uno, las hueveras? sí, Está bien, pero si yo lo meto pone en la huevo heladera. sucio en la heladera, ¿qué pasa? No No, estoy huevo sucio en la metiéndolo. heladera no. No, 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 no. no. Huevo contaminado, no sucio. Yo pongo un huevo que tiene Que, salmonela, lo meto en la heladera. Estoy ayudando a bueno, hacer y problemas. va a inhibir el desarrollo, va a inhibir la reproducción. ¿Mm? En la heladera, la reproducción de salmonela va a ser Lo detiene. inhibida. ¿Mm? Sí, Bien, sí. bien, gracias. Bueno, y después vieron que, a ver, están las moscas, los roedores, las palomas llevan bacterias de un lugar a otro, ¿no? En lugares un poco más lejos, ¿no? Las aves que le llaman de traspatio, ¿no? Generalmente, esas aves llevan bacterias de un lugar a otro, de pronto hay un nicho donde no hay bacterias y no hay salmonela, las aves lo llevan, pero en los alimentos es más difícil que puedan contaminar. Y las moscas, bueno, sí, las moscas hay que tener cuidado porque vieron que las moscas tienen ese proceso asqueroso de regurgitación que vomitan contenido intestinal para poder incorporar después algún nutriente. Entonces, bueno, esa cosa fea que hacen las moscas, uno debe evitar. Pero, bueno, tienen que ser esto, moscas contaminadas, ¿no? Moscas que hayan estado en materia fecal, ¿no? Y entonces puedan llevar las bacterias a los alimentos. Es como, digamos, secundario. O sea, las manos de los manipuladores es lo más importante.
Bueno, y acá este ejemplo, sí, Lili, perdón, consulto. ¿Qué pasa sí. con el esmalte en las uñas de los manipuladores de alimento? A ver, en realidad lo que pasa es que el esmalte puede llegar a puede, ¿no? Ir a los alimentos, pero después, o sea, pero puede estar en los alimentos, yo veo, ¿no? Como, pero no, o sea, podría estar contaminado, no sé. No sé Em, qué decirte. En realidad es feo que uno encuentre un pedacito de esmalte en el Pero alimento. más que nada como reservorio de microorganismos, Bueno, pero de estos sí patógenos. podría ser, pero no sé, es una superficialización. O sea, más riesgoso es el cabello, por ejemplo, porque el cabello, no porque yo, no tiene que estar, no porque encuentre un pelo y me dé, ay, no sé, no quiera comer el alimento, sino porque además tiene bacterias, porque de la cara yo me la llevo al pelo, ¿m? Y entonces hay bacterias en el cabello, entonces puede ser la fuente de contaminación también. No sé, en el caso de la pintura de uñas, o sea, no es, bueno, no sé, no te podría responder. Así voy a leer, ¿eh? A ver qué dicen. Más que nada em, cuando está cachada, cuando está escoriada, cuando tiene grietitas Ay, sí, por y sí, la acumulación, digo. sí. En realidad vieron que uno tiene que tener las uñas para trabajar con alimentos, las uñas cortas, ¿no? Y en principio no, sin esmalte, ¿eh? Em, y Lili, ya que después, estás hablando de, sí, perdón, ya que estás hablando del tema de uñas, manos, el tema de los guantes, Lili, para sí. trabajar, y no sé si lo vas a decir más adelante o no, por la No, pero seguridad hablemos o ahora no. de los guantes. No, no Los aseguran guantes en higiene los realidad guantes. Los guantes, en realidad uno tiene que pensar que los tienen que ser el mismo tratamiento que para las manos, ¿no? O sea que uno tiene que lavarse con la misma frecuencia que se lava las manos. De pronto no es tan necesario usar guantes. Y si uno tiene alguna herida, ¿no? Mejor que no trabaje con alimentos. O sea, mejor que no que se ponga un guante para poder trabajar, mejor que no trabaje. ¿Eh? Entonces, y después, bueno, no sé, uno si no tiene guantes controla mucho más la higiene, ¿no? El guante de pronto puede estar sucio y no me doy cuenta. Creo que hay como diferentes criterios, pero puede o no usarse, ¿eh? Y si se usa, el mismo criterio que el lavado de manos. ¿Eh? Sí, sí, así de enfática. Bueno, y es un poco la transmisión de los virus, ¿eh? Sobre todo es la transmisión de los norovirus, que bueno, vieron que están como más de moda ahora. Este virus le llamaban como el virus de los cruceros, pero no necesariamente afecta a los cruceros. Y generalmente lo que uno ve es que cuando se contamina el agua y se usa agua contaminada para producir alimentos, bueno, los virus en realidad pueden ser un problema. Y sobre todo, ¿no? El contacto persona a persona. Los virus se transmiten muy fácilmente de una persona a otra. Y en ese caso, cuando es una persona está enferma, es que los virus pasan a los alimentos. En algunos casos, como de pronto mariscos, ostras, bueno, sí, ahí pueden estar los virus debido a que de pronto pueden desarrollar en aguas contaminadas. Pero generalmente lo que se ve es que los manipuladores son los responsables de los virus en los alimentos, ¿m? Así como de las bacterias. En la mayoría de los casos son los responsables. De pronto por ahí quizás Escherichia coli, enteromorrágica, por ahí puede tener más incidencia, ¿no? En la carne molida, puede estar en la carne molida, ¿eh? Vieron que, o en las verduras, porque de pronto uno, digamos, hubo mucho tiempo en que se insistió mucho en que la Escherichia coli se relacionaba con la carne, y después se vio que también las verduras eran importantes. En este caso también para los virus, las verduras son sumamente importantes para el virus de la hepatitis A, para el norovirus, o sea, tienen que ser bien lavadas, ¿eh? Lavadas correctamente. Ustedes se las puedo desinfectar y si yo uso unas gotitas de lavandina en el agua, ¿no? En realidad los virus se van a inactivar. O sea, el cloro va a oxidar las moléculas orgánicas y lo van a inactivar. Lo tienen que dejar actuar unos minutos, pero es una forma adecuada de pronto para desinfectar verduras, sin usar en exceso. 2 gotitas de agua por litro de lavandina, 2 gotitas de lavandina por litro de agua. ¿Eh?
Bueno, y vieron que acá, por ejemplo, están los animales, porque bueno, hay historias de cómo llegan los norovirus a las personas y de pronto, bueno, se supone que fue al menos a través de los animales, porque los virus tienen receptores muy específicos. O sea, un virus que enferma una bacteria va a enfermar bacterias y no va a enfermar células intestinales. El virus que afecta a las células intestinales de los vacunos no va a infectarse. Es muy raro que afecte células intestinales de los seres humanos, salvo que que tengan los mismos receptores. Los virus son muy específicos para las células que atacan y donde se reproducen. Muy, muy específicos. O sea que es un virus respiratorio, no va a ser un virus intestinal. El virus respiratorio va a afectar células del tracto respiratorio. El virus intestinal a las células del tracto digestivo, del intestino. Bueno, alimentos de alto riesgo o alimentos de bajo riesgo. Y bueno, hay definiciones, esto yo lo miré, pero claro, aquellos alimentos como de pronto las cremas, ¿no? Que tengan más ingredientes, son mucho más riesgosos que aquellos alimentos que tienen menos ingredientes o que incluso que tienen algún factor de inhibición, como el caso del yogur. Y yo soy una enamorada del consumo de yogur. Ahora no puedo hablar, entiendo que no es el tema, pero me encanta decirles que los yogures hoy en día tienen, ¿no? A los que se hacen con bacterias lácticas, tienen un efecto protector para el organismo. Vieron que ahora hay unos nuevos, un yogur que se elabora con bacterias que ha patentado el CONICET, un Lactobacillus rhamnosus, que tiene efectos sobre el tracto intestinal y las vías respiratorias, que tiene efectos probados, que se pueden consumir, es seguro. Bueno, un asado, yo puse una foto de un asado, porque si el asado, ¿no? Uno hace una cocción, por más que el asado quede jugoso, en realidad la cocción de la superficie va a ser suficiente para eliminar las bacterias. Y los alimentos secos, por supuesto, son mucho más seguros porque las bacterias no tienen agua disponible. Todo lo que tenga humedad es mucho más riesgoso porque las bacterias van a desarrollar. No los virus, ¿eh? O sea, estamos hablando de bacterias porque se multiplican, porque los virus, dije, no se multiplican. Los virus que llegan son los virus que están en los alimentos. O sea que un virus, más agua, menos agua, no le haría nada, ¿no? Si llegase un alimento seco o si llegase un pan, ¿no? Sería lo mismo que llegase a un flan. Pero para las bacterias sí hay diferencias. Y bueno, por ejemplo, las hamburguesas de pollo pueden resultar, ¿no? Porque tienen esto, la preparación, tienen multiingredientes y además tienen carne molida, que generalmente puede ser más riesgosa. La buena cocción, la cocción adecuada de los alimentos, haría que este plato sea sumamente seguro para consumir. Bueno, ¿cuáles son las condiciones del personal que manipula alimentos? El óptimo estado de salud. Si una persona tiene algún síntoma de enfermedad transmitida por alimentos, como ha tenido vómitos o diarrea, no sabe el origen, lo ideal es que no trabaje con alimentos, incluso hasta 48 horas después que desaparezcan los síntomas. De pronto el problema podría ser aquellos manipuladores, ¿no? Que no tienen síntomas, aquellas personas que están transmitiendo un virus o que transmiten pero sin síntomas. Y esos son un problema. Pero bueno, ¿cómo lo sabemos? Pero el que tiene síntomas no tiene que ir a trabajar con alimentos. Y el que trabaja con alimentos tiene que hacer una correcta higiene personal. El lavado de manos, ¿no es cierto? Tiene que darse una ducha y limpiarse adecuadamente las uñas. Bueno, en cuanto las uñas las tiene que mantener cortas y limpias, mantener el cabello y la barba impecable, el cabello tiene que estar siempre recogido, puede usar cofia, ¿no? O puede usar una banda que impida que el cabello caiga sobre los alimentos. Mejor cofias. Y bueno, por supuesto, el que tiene las manos lastimadas no tiene que trabajar. Y bueno, siempre hay que trabajar sin prisa, no como yo estoy hablando ahora muy rápidamente. Para trabajar con alimentos hay que trabajar sin prisa. Dedicarle el tiempo que requiere la preparación de los alimentos. Y en cuanto a los hábitos higiénicos, bueno, un poco todos lo saben, ¿no? Pero usar siempre jabón y agua limpia para lavarse las manos, lavar las vajillas, los cubiertos antes de usarlos, los platos, nosotros los cubiertos y las fuentes, tomarlos por los bordes. O sea, tener en cuenta, digamos, esos recaudos para
hacer que los alimentos que voy a servir sean más seguros. Y lo que sí no hay que hacer es tocarse la nariz, la boca, el cabello, las orejas, porque, ¿no? Las bacterias que tengo las puedo llevar a los alimentos y podrían llegar a reproducirse en los alimentos. Bueno, no usar anillos, pulseras, aros, ¿no? Porque también pueden tener bacterias y pueden llegar a los alimentos. No manipular alimentos con las manos. Si yo tengo gran cantidad de verduras preparadas, por ahí me tiento, ¿no? Usar las manos, pero vienen, ¿no? Espátulas y evito el uso de manos en los alimentos. En cuanto a la vestimenta, en realidad, tiene que ser la adecuada, ya lo vimos, y el baño dice, bueno, cuando uno va al baño, en realidad, no ir con la indumentaria de trabajo. O sea, si salgo de la cocina, dejo mi indumentaria en la cocina, ¿no? Todas estas cosas llevan tiempo, pero bueno. Yo lo puse al final, pero al final lo voy a repetir. Ustedes trabajan con jóvenes, que son los que tienen el sistema inmunológico más desarrollado, ¿no? Los que tienen problemas generalmente son los niños, las personas adultas. Ustedes trabajarían con jóvenes, pero trabajan con extranjeros. Y los extranjeros no tienen el sistema inmunológico, al menos intestinal, tan desarrollado por ahí para una respuesta rápida como nuestro sistema inmunológico, que en realidad tiene contactos con Escherichia coli, de pronto no tanto por ahí con patógenas, pero sí tenemos contactos con Escherichia coli que hacen que, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico esté como más alerta, ¿no? Los que vienen de países donde la higiene es extrema, bueno, uno tiene que preocuparse para evitar que pueda causar una enfermedad, que el alimento puede causarles una enfermedad. El lavado de manos, re importante, ¿no? O sea, ¿vieron como dice acá? Remangarse hasta el codo, enjuagarse hasta el antebrazo, lavarse las manos, como dice ahí, ¿no? Limpiando bien las coyunturas, cepillarse manos y uñas. Vieron que algunos, y tomarse un tiempo, o sea, no es un proceso rápido, Vieron que de pronto a los chiquitos se les enseña a cantar una canción mientras se lava las manos, pero bueno, no hacerlo como un proceso muy rápido, sino detenerse en la limpieza de manos. Y cuando lo tengo que hacer, bueno, acá antes de empezar a manipular alimentos, pues tocar alimentos crudos, después de manipular desperdicios, después de ir al baño, por supuesto, y después de sonarse la nariz, toser, estornudar, fumar, etc. O tocar algún animal. Animales en la cocina no, no tienen que estar los animales en la cocina. Bueno, por ahí algunas recomendaciones para el lavado de utensilios, de platos. En realidad uno puede eliminar los restos de comida, después hacer un lavado, un enjuague, y está bueno hacer un proceso de desinfección. O sea, si yo agrego clorino el agua, por ejemplo, ¿no? Y dejo los utensilios unos minutos, siempre tiene que dejarse unos minutos. No puedo por ejemplo, sumergir un plato y retirar, sino que tiene que estar en contacto para que el cloro tenga un tiempo suficiente para actuar sobre las bacterias. Después, bueno, se recomienda más el secado al aire y no usar trapos porque los trapos podrían ser fuentes de bacterias, ¿no? Bueno, en realidad uno puede hacer esta norma. Bueno, lavar siempre bien los utensilios. También uno podría tener ¿no es cierto? Víctor me contó, Graciela creo que también, que ustedes están muy organizados en la cocina, Así que bueno, nada más que decirles eso, que está bueno que mantengan un circuito y que tengan el trabajo organizado. Y bueno, algo por ahí para rescatar en la cocina. ¿Qué pasa con los que no tienen un trabajo definido en la cocina? O sea que siempre hay gente que quiere ingresar a la cocina, colaborar, y que de pronto no siguió todas las normas de higiene. Mejor que no ingrese a la cocina, mejor que los que están designados para la cocina estén, y los que no, bueno, que hagan otra cosa, pero que no ingresen a la cocina, para que no generen problemas entre ustedes y para que no haya ningún problema de contaminación. Sobre todo eso, que tienen que cuidar la salud de los chicos extranjeros.
Bueno, y con respecto a algo de las temperaturas de cocción, en realidad uno podría medir, vieron que vienen termómetros para medir si yo elaboro, qué sé yo, chorizos, ver si la temperatura de cocción en el interior es, por ejemplo, 71 grados centígrados. Pero en realidad, vieron que lo que dice uno si elabora hamburguesas o elabora chorizos, los líquidos, cuando uno lo corta, los líquidos tienen que ser claros. Eso indica que la temperatura ha llegado a más de 70 grados centígrados, a más de 71, y el alimento es seguro. Pero no tiene que haber líquidos de color, sangre, ¿no? No, sino que tienen que ser líquidos claros, los que salgan de este tipo de alimentos. Pero hay sugerencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues si cocino huevos, siempre que la yema y la clara estén firmes. A ver, si uno hace un huevo frito, vieron que uno deja, ¿no? Que la yema no esté cocida del todo. Bueno, en realidad uno lo puede hacer en su hogar, pero por ejemplo, cuando trabaja para elaborar alimentos para terceros, no. Yo sugiero que el huevo esté bien cocido, para evitar riesgos. Y bueno, después almacenar los alimentos. Generalmente, bueno, siempre, ¿no es cierto? Los productos cárnicos se ponen, o sea, digamos, lo van a ubicar en la parte más baja de la cocina, van a poner los alimentos cocidos en la parte, perdón, de la heladera, y los alimentos cocidos en la parte superior, más lejos de los alimentos crudos. Y las verduras que van en el fondo de la heladera, por decirlo así, en la parte inferior de la heladera, bueno, pero tienen separación, ¿no? Las heladeras tienen separación para evitar la contaminación, por ejemplo, de las carnes con las frutas. Pero uno debe cuidar, o sea, acá, ¿no es cierto?, debe cuidar la contaminación de los crudos con los cocidos. A ver, lavo todas las cosas que pongo en la heladera, si dejo fruta, las lavo, todo lo que pongo en la heladera lo lavo, lo desinfecto. Ay, no sé, yo no lo hago. O sea, no lo hago. No, uno no tiene que estar tan sugestionado con todo esto. O sea, bueno, sí, es buena práctica lavar de pronto las verduras antes de ponerla en la heladera, es una buena práctica, porque de esa manera evita que las bacterias estén en la heladera. Si no, bueno, pero lo correcto es lavarlas cuando vayan a usarse para la preparación de alimentos. Y siempre no, las heladeras, en realidad las heladeras comerciales tienen más o menos una temperatura de 8 grados, 10 grados de enfriamiento, que la temperatura es en realidad un poquito alta. Mira que uno dice si quiere alimentos seguros, en realidad por 5 grados, porque, a ver, siempre con la temperatura, la refrigeración va a detener el crecimiento bacteriano, o sea, va a hacer que el alimento dure más tiempo. Si yo digo 5 grados, entonces en la heladera no llega. Y bueno, hay bacterias como Listeria monocytogenes que desarrollan temperaturas casi de congelación, si encuentra espacios con agua. Entonces, bueno, ahí estaría, entonces tampoco me serviría la refrigeración. Bueno, sí, es como que, ¿no es cierto? Uno, bueno, ante estas situaciones, como difícil controlar, la heladera va a tener 8 grados, va a ir fluctuando, ¿no? Entre 8 grados o un poquito más y un poco menos. Pero bueno, no va a mantener a 5 grados. Pero la refrigeración va a detener el crecimiento de las bacterias. Para descongelar, distintos métodos, ¿no? Ustedes lo conocen, puedo descongelar en la heladera, puedo descongelar con agua, puedo descongelar mientras cocino o puedo descongelar en el microondas. En realidad los métodos, en realidad no es que algunos tienen ventajas sobre otros, porque depende también del tipo de alimentos. Por ejemplo, las pastas yo las puedo descongelar mientras cocino. Por ejemplo, piezas grandes, por ahí podría, no sé, que estén en un recipiente, puedo empezar el proceso de descongelación con agua y después usar algún otro método. En la heladera es lo mejor, pero a veces lleva más tiempo descongelar. Si yo usé un tiempo de descongelado prolongado, lo que tengo que hacer es cocinar ese alimento o recalentarlo lo antes posible, a una temperatura adecuada, ¿no? Lo mismo que la temperatura de cocción. Bueno, también si descongelo en microondas, la cocción tiene que ser inmediata al alimento. No dar tiempo después porque, a ver, alimentos congelados, las bacterias, en realidad, si el alimento de pronto tiene algún factor de protección, no es que se mueran en la congelación. A veces hasta en el hielo puede haber bacterias. Entonces, la congelación lo que va a hacer va a detener el crecimiento
casi por completo, porque si hay cristales de hielo, no hay agua disponible, es lo mismo que cuando tengo sal o azúcar en el alimento. El problema principal de los alimentos en congelación es de pronto la oxidación de las grasas, ¿no? O sea, los alimentos, la oxidación de las grasas continúa. Entonces, un alimento mucho tiempo en el freezer, pues va a tener procesos de oxidación. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Ya los aburrí mucho? No, discúlpame, lo único que no se puede descongelar es dejándolo fuera, qué sé yo, sobre la mesada. Tiene que ser o en agua, o microondas o heladera. Y si sobre la mesada te lleva mucho tiempo porque es una pieza grande, eso no es recomendado, porque en la superficie del alimento va a haber desarrollo, y puede Sí, haber desarrollo. sí, Y sí. bueno, y nunca un alimento que se congeló, volverlo a congelar. ¿Cómo voy con el tiempo? Ay, ya me pasé muchísimo, ¿no? Bueno, ahí está, ya termino. Vamos bien, ningún problema, Lili. Ah, bueno, bueno. Pero No, bueno, pero sí, termino ya. dale, perfecto. El enfriamiento rápido de los alimentos, como les decía, siempre en recipientes planos y no en recipientes altos. O sea, para que el frío llegue rápidamente. Y uno puede ver, no sé, estas etapas de, ¿no es cierto?, de congelación. Lo importante es que en menos de 6 horas el alimento esté frío, totalmente frío. Y esto ya termino. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que cuando hay una enfermedad transmitida por alimento es porque hay un agente etiológico, una bacteria, un virus, un alimento vulnerable, un alimento, en el caso de las bacterias, alimentos vulnerables, que tengan agua, que tengan nutrientes, y después tiene que haber una dosis infectiva, o sea, de pronto, ¿no es cierto? Bueno, las bacterias como Escherichia coli o Salmonella, bajas dosis infectivas, Staphylococcus aureus, dosis listeria, dosis infectivas más altas, en bajas dosis no producen enfermedad. Y después el huésped susceptible, que como les decía, en el caso de los jóvenes, cuidado con los extranjeros, porque en realidad son huéspedes susceptibles. Y bueno, y muchísimos éxitos en el próximo evento. Ahora lo que quieran preguntarme. Qué bueno, Lili, qué bueno, qué bueno. Un aplauso para vos, muchísimas Sí, ¿seguro? gracias. Sí, Sí, claro sí. que sí, muy claro, muy Bueno, didáctico, muy práctico para nosotros que estamos trabajando y manipulando alimentos, justo como decís vos, para estos chicos que son muy vulnerables porque vienen con otro, con sí, otras costumbres alimenticias y demás, entonces, bueno, buenísimo. también. Ujú. A ver, quería justo ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo. Yo tengo, yo O tengo. decir algo que no está de acuerdo Listo. con lo que dije, todo lo que quieran, Yo ¿eh? tengo, yo tengo, yo tengo. A ver. Dale, Lili, Víctor. entonces si por ejemplo estoy medio engripado, estoy medio resfriado, y si me pongo un barbijo N95, ¿puedo ir a la cocina igual? Podría, pero mejor que no. Entonces nadie que tenga un problema de salud ingresa a la cocina. Es para tomar nota ahí, bien, Podrías ir bien. con un barbijo y evitar, pero después, o sea, no, mejor que la persona que tenga un problema de salud, que sea una norma para ustedes, no vaya a la cocina. No, Bien. no. Ninguno que tenga Perfecto, Lili. sí. Perfecto. No, Liliana, no va a haber problema, pero no, no, mejor que no. Más vale prevenir que curar. Sí, sí, Correcto. tal Bueno, cual. No Graciela. te enfermes, levantó la mano. Graciela. ay no, por favor. Hermosa la foto que pusiste, Liliana, no sé de dónde la habrás sacado. ¿Me la diste vos? Lili, te consulto. Sí. Nosotros tenemos la práctica de domingo, no, perdón, sábado, 10 de la mañana, empezar a lavar la lechuga. Cuando vos hablas de un medio acuoso para que se reproduzcan los microorganismos, y mostrabas el primer cuadro de una de las primeras filminas, la Ujú. reproducción de las bacterias en tantas horas, ¿qué pasa con esa lechuga? Si bien nosotros no la dejamos en el agua porque la lavamos, la dejamos un tiempito en agua con jugo de limón, por ejemplo, Ujú. es que no sé si es, digamos, como el vinagre, al ser Ujú. ácido acético, si lo matan los microorganismos, pero si esa práctica que nosotros hacemos de lavar la lechuga, escurrirla y dejarla hasta 12:30 que empezamos a preparar los sándwiches, ese medio acuoso que le queda a la hoja de la lechuga, si será un caldo de cultivo para estos muchachitos que proliferan. Podría ser, sí, sí, podría ser, pero a ver,
Y podría ser incluso que, suponete que hubiera una contaminación, porque ha habido casos, de acelgas que en realidad contaminadas con Escherichia coli, enteromorrágica, que la acelga ingresó por los estomas, perdón, la bacteria ingresó por los estomas, y fue más difícil después la desinfección. Pero si vos ponés, o sea, si vos usás vinagre, que sí es ácido acético, que en realidad es un ácido débil, pero que tiene un efecto interesante sobre Escherichia coli, sobre todo, porque ingresa a la célula y entonces le modifica el pH a la Escherichia coli, y la Escherichia coli empieza a tratar de sobrevivir ahí, y entonces no se reproduce. Entonces el ácido acético o el ácido cítrico, también que tiene un mecanismo similar, en realidad van a tener dificultad para reproducirse. O sea, en ese tiempo no vas a tener. Y después la lechuga no tiene gran cantidad de nutrientes como para que las bacterias los tomen y se reproduzcan. Y si encima le pones un inhibidor, no, es un proceso seguro. Ahí va. Y sería una buena práctica, por ejemplo, si en nuestras casas tomamos un tupper. No tengo ningún interés con los tuppers, no me pagan nada por nombrarlo, pero digo, tomamos un tupper, lavamos la Sí. lechuga, ponemos un fondo de papel de rollo, una capa de lechuga, una de papel, una de lechuga, etcétera. Esa manera de conservarla, viste que la lechuga a veces no la comemos toda junta, Sí. entonces, esa práctica de guardar esa lechuga de esa manera, ¿será segura o al menos un tiempo? Sí, porque como te digo, no es lo mismo, o sea, hay muy pocos nutrientes en la lechuga, muy pocos nutrientes, como para que las bacterias entonces los tomen, ¿viste? Tendrían que romper la hoja, o sea, si la lechuga está intacta, va a ser difícil, en la lechuga Ahí va. difícil. Bien, ¿Mm? bárbaro. Gracias, Liliana. La Sí. verdad que muy clara, muy sintético y muy clara tu charla. Bueno, yo espero que les haya gustado, sí, qué sé yo. Le dediqué un tiempo, para organizar y que fuera adecuada, pero No lo que les dudamos, sirva a no lo ustedes. dudamos. No lo dudamos, por eso te Se agradecemos para supernota. eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para A hacernos? ver, sí. A ver si alguien surge alguna pregunta, si no vamos a ir terminando. Ahí en el chat nos estaban diciendo que bueno, que los guantes no aseguran higiene, eso lo decía Sergio Jambi antes. Ujú. Es más, a veces genera una falsa seguridad porque uno tiene el guante y Eso. pensás que te hace Exacto. inmune el guante a todo y Ujú. Con el cometés guante errores tocamos que, cualquier cosa, sí. sí, tal cual, Y si porque se tengo el guante. corta, si se corta y no te das cuenta, también ahí pueden quedar bacterias. O sea que, Así que bueno, buena colaboración. Muy Buen bien, dato. ya la jefa y Gretel ya anotaron para comprar cepillo para las uñas. Muy bien, ahí va. Yo Genial. consulto, bueno, no lo escuché, ¿con qué temperatura se matan las bacterias? La mayoría de las bacterias, en realidad a 65 grados se mueren. Una Escherichia coli, salmonella, esas temperaturas destruyen. O sea, eh, mm, de pronto por ahí las toxinas sí, no, son más difíciles. Algunas toxinas, la de estafilococos es mucho más resistente al calor. La botulínica también, 80 grados se destruye. Lo que pasa es que es tan riesgoso que no vas a hacer un proceso térmico para destruir la toxina, sobre todo en un alimento, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Es decir, bueno, yo caliento un escabeche, no, si el escabeche está sospechoso, tiralo. Pero las bacterias son sensibles a temperatura, la mayoría, algunas Clostridium botulinum es resistente, pero son las menos. La mayoría, a 70 grados centígrados eliminas las bacterias. O sea que un frito, una parrilla, una sartén, una cacerola con agua, Sí, mata todo. mata todo, mata todo. Pero necesitas tiempo, o sea, no es inmediato, ¿no? O sea, la temperatura es temperatura más tiempo para matarlas, para que el tiempo permita que el calor llegue hasta el centro del alimento. No, está bien, yo hablo de una cocción normal, Ujú. cocinar algo bien en la parrilla, algo en Sí, la freidora que levanta mucha temperatura, en agua claro. hirviendo que tenés 90 y pico de grados. Ujú. Ok, El horno también, sí. el horno. Bueno, perfecto, Liliana. La verdad que te queremos agradecer muchísimo en nombre del comité
perdón, protección, justo estaba leyendo un mail. En nombre del Comité de Intercambio de Jóvenes que estamos organizando estos campamentos, en el nombre del grupo de equipo de cocina y todos, esto va a quedar grabado para que todos puedan también capacitarse, no en vivo quizás como lo estamos haciendo ahora nosotros, sino para que el resto del equipo pueda verlo. Lo que estábamos hablando antes con Gretel es de quizás hacer a lo mejor una vez visto la capacitación, hacer como unas 9, 10 preguntitas para responder, cosa de decir que, bueno, las personas estuvieran leyendo o viendo la capacitación y así con eso poder habilitar a la gente que pueda participar del equipo de cocina. Te agradecemos muchísimo, Lili, muchísimo, muchísimo. Vamos a cortar ahora la grabación y después quedamos micrófonos abiertos para que podamos continuar charlando.